Nunca imaginó que un simple hospital pudiera cambiar su vida para siempre. Cuando entró en aquella sala, el silencio le golpeó más fuerte que cualquier palabra. Allí estaba ella, su pasado, sus recuerdos y algo más que no podía comprender. Un llanto de recién nacido rompió la calma, y en ese instante sintió que todo lo que creía saber sobre su vida, su familia y su corazón estaba a punto de derrumbarse. ¿Cómo podía ser posible que alguien escondiera un secreto tan grande justo frente a él? Nadie le había advertido, y tal vez nunca debió saberlo. El sol de la mañana entraba con fuerza por los ventanales del hospital, dibujando líneas doradas sobre el suelo frío de mármol. Alejandro caminaba por el pasillo con pasos medidos, cada uno resonando sobre la superficie lisa, como si el sonido marcara un tiempo que él mismo intentaba controlar. Su traje oscuro estaba impecable, cada pliegue perfectamente alineado, y la corbata azul resaltaba contra la piel pálida de su cuello. Era un hombre acostumbrado a tenerlo todo: negocios, respeto, poder. Pero algo en el aire del hospital le parecía diferente, más pesado, más incierto. Alejandro nunca imaginó que un simple chequeo de rutina le obligaría a enfrentar no solo la fragilidad de la vida, sino la propia fragilidad de su pasado. Mientras avanzaba, los ruidos habituales del hospital, el murmullo de enfermeras, el pitido de monitores, pasos apresurados, parecían apagados, como si caminara a través de un mundo separado. Su mirada se perdió en la luz que se filtraba por una ventana cercana, y por un instante recordó la última vez que estuvo allí, hace años, cuando la vida le parecía más simple y el futuro, aún prometedor, era un camino recto que no podía torcerse. Al fondo del pasillo, la puerta de la sala de maternidad estaba entreabierta. Alejandro no sabía por qué se detuvo. No había razón para entrar aún. Solo curiosidad, un impulso que él mismo no comprendía. Entonces la vio. Clara, su ex esposa. Su memoria le devolvió cada detalle de ella. La manera en que fruncía el ceño cuando estaba concentrada, como su sonrisa podía iluminar cualquier habitación, incluso la más oscura. Ahora, sin embargo, la veía diferente, más frágil, más humana, y en sus brazos, un recién nacido dormía envuelto en una manta blanca, ajeno al mundo y a los secretos que lo rodeaban. Clara levantó la mirada y sus ojos se encontraron con los de él. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Alejandro sintió que el aire se le escapaba, que el corazón le latía en un ritmo desconocido. No había palabras, solo un silencio que gritaba, cargado de historia y de lo que ambos habían perdido. La emoción era tan intensa que casi podía tocarla. En su pecho, una mezcla de dolor, culpa y curiosidad se debatía, mientras sus ojos no podían apartarse de la escena frente a él. La habitación estaba bañada por una luz cálida que caía sobre el bebé, acentuando la inocencia y vulnerabilidad de la criatura. Las paredes, pintadas en tonos neutros, parecían amplificar la soledad que Alejandro sentía en ese momento. Cada objeto en la sala, una cuna simple, una silla vacía, un carrito con pañales, contaba una historia silenciosa, como si el mundo hubiera conspirado para mostrarle una realidad que él había evitado durante años. Clara habló con voz baja, casi temblorosa. Alejandro, no esperaba verte aquí. Su tono no buscaba reproches, ni amor, solo sobrevivir al instante que compartían. Alejandro asintió sin palabras, incapaz de formular una pregunta que no supiera que rompería algo irreparable. Su mente trataba de procesar lo imposible. Cómo ella podía estar allí con un bebé, cómo la vida había seguido sin él, cómo todo su control sobre la realidad se desmoronaba en segundos. Los minutos pasaban, lentos, cargados de tensión. Cada movimiento de Clara, cada parpadeo del bebé, cada sombra proyectada por la luz del sol, parecía recordarle a Alejandro que él estaba al margen de algo esencial. La distancia entre ellos no era solo física, era una brecha construida por decisiones pasadas, por secretos no confesados, por un orgullo que ninguno de los dos había querido ceder. Su corazón, entrenado para los negocios y la estrategia, se encontraba inútil ante la vulnerabilidad de aquella escena. Mientras Alejandro observaba, notó pequeños detalles que lo estremecieron. La manera en que Clara acariciaba el cabello del bebé con ternura, el temblor sutil de sus manos, el silencio lleno de preguntas sin respuesta. Cada gesto era un recordatorio de que la vida continuaba, incluso sin él. Alejandro sintió que la habitación, antes tranquila, se cerraba a su alrededor. Cada sonido, cada sombra, cada respiración parecía un juicio silencioso sobre lo que había perdido y lo que no podía recuperar. Entonces, un sonido rompió el frágil equilibrio, el llanto del bebé,
intenso, penetrante, que llenó la habitación de manera abrupta. Clara intentó calmarlo, pero su voz temblaba. Alejandro se acercó instintivamente, como si pudiera intervenir en algo que no comprendía. Y en ese momento, vio algo que lo dejó helado. Una carta, apenas visible en la mesa al lado de la cuna. Su nombre estaba escrito en ella, con la caligrafía de Clara, y aunque no podía leer el contenido desde allí, Alejandro sintió que aquel papel contenía una verdad que podría cambiarlo todo. El llanto del bebé se intensificó, mezclándose con la tensión silenciosa entre los dos adultos. Alejandro dio un paso atrás, sintiendo que sus piernas no podían sostenerlo, que el mundo que conocía había desaparecido. Clara lo miró con ojos suplicantes, como si buscara en él alguna respuesta que él no tenía. La escena era dolorosa, casi insoportable. Un hombre poderoso, acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida, enfrentado a una realidad que no podía dominar, y una mujer que había sobrevivido sola, cargando un secreto que él apenas comenzaba a intuir. En ese instante, el sonido del hospital se volvió abrumador. Puertas que se cerraban, un monitor que pitaba, pasos apresurados en el pasillo. Alejandro sintió que su mundo se fracturaba. Cada segundo era un recordatorio de lo que había ignorado durante años, de lo que había decidido dejar atrás. Pero la verdadera conmoción aún no había llegado. La carta se deslizó suavemente de la mesa al suelo, abierta por un movimiento invisible, y Alejandro vio solo unas palabras que lo dejaron sin aliento. No es lo que crees, pero debes saber la verdad. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta de la sala se abrió de golpe, y una enfermera entró con urgencia. Su mirada estaba llena de alarma. Señorita Clara, su bebé ha tenido una reacción. Necesita atención inmediata. La tensión se volvió insoportable, mezclando miedo, culpa y desesperación. Alejandro sintió que la habitación se cerraba sobre él. La inocencia del niño, la vulnerabilidad de Clara y su propia impotencia se entrelazaban en un nudo que parecía imposible de deshacer. Mientras lo observaba todo, Alejandro comprendió que nada volvería a ser igual. Lo que había pasado fuera de aquella puerta, lo que se había ocultado durante años, y la vida que había seguido sin él estaban convergiendo en un momento de injusticia que no podía ignorar. Y aunque su mente intentaba buscar soluciones, estrategias o explicaciones, la verdad se imponía con fuerza brutal. No siempre poder protege de la realidad. Y a veces, la vida más humana es también la más implacable. El llanto del bebé resonaba. El corazón de Alejandro palpitaba con desesperación y la carta seguía en el suelo, como un recordatorio silencioso de que un secreto estaba a punto de destruir todo lo que conocía. En ese instante, Alejandro entendió que no había marcha atrás. La injusticia no solo golpeaba a Clara y al bebé, sino que lo arrastraba a él, forzándolo a enfrentar algo que durante años había evitado, la verdad oculta detrás de su familia, de su pasado y de su propia arrogancia. Alejandro no podía apartar la mirada de Clara mientras la enfermera se llevaba al bebé hacia la sala de emergencias. Cada paso que daban resonaba como un martillo sobre su pecho. Quería moverse, preguntar, intervenir, pero algo invisible lo mantenía paralizado. Su mente giraba sin descanso, buscando sentido a lo que estaba pasando. ¿Cómo podía alguien esconderle algo tan importante durante años? ¿Cómo podía un niño existir sin que él supiera nada? Su orgullo y su incredulidad se mezclaban en un torbellino que lo hacía sentir impotente. Clara lo miró de reojo, intentando recomponerse. Sus ojos brillaban por la mezcla de miedo y determinación. Alejandro notó que sus manos temblaban ligeramente mientras guardaba la manta del bebé en la cuna. Cada gesto de ella hablaba de cansancio, de sacrificio, de una vida que él nunca se había detenido a imaginar. Y aunque su corazón gritaba que debía acercarse, una barrera invisible de años de orgullo y resentimiento lo mantenía a distancia. ¿Por qué? ¿Por qué nunca me lo dijiste? Alejandro logró articular apenas unas palabras, su voz quebrada, cargada de emoción contenida. Clara respiró hondo, tratando de responder sin dejar que las lágrimas cayeran. Alejandro, no era el momento. Tenía que protegerlo, protegerme a mí misma. Su tono era firme, pero la vulnerabilidad en su voz lo atravesaba como un cuchillo. Alejandro sintió una mezcla de furia y culpa. ¿Protección? ¿O simplemente me olvidaste?, pensó. Un silencio pesado se instaló entre ellos, lleno de cosas que ninguno se atrevía a decir. Cada palabra parecía insuficiente, cada mirada cargada de historia, de amor perdido y de decisiones equivocadas. Alejandro recordó los días en que Clara le había sonreído con confianza absoluta, los planes que habían hecho juntos, los sueños que ahora parecían polvo.
Y mientras el peso de esos recuerdos lo aplastaba, se dio cuenta de que había algo más que desconocía. Había secretos que no se atrevían a mencionar, sombras de su pasado que todavía podían destruirlos a ambos. El timbre de su teléfono lo sacó de la parálisis. Un mensaje de su asistente le recordaba que tenía reuniones, negocios urgentes. La vida que había construido le exigía atención. Pero en ese momento, nada de eso importaba. Alejandro estaba atrapado entre dos mundos, uno de poder y control, y otro de emociones crudas que no sabía manejar. Cada segundo en la sala parecía estirarse infinitamente, y con cada estiramiento, la ansiedad crecía. Clara se acercó, temblando, como si la proximidad de Alejandro despertara recuerdos que habían intentado enterrar. Alejandro, necesito que confíes en mí. No puedo explicarte todo ahora, pero debes creerme. Su voz se quebró, y Alejandro percibió la sinceridad detrás de cada palabra. Quería creerla, pero la duda era una sombra persistente. Cada historia que se contaba a sí mismo, cada sospecha, cada reproche del pasado se mezclaba con la realidad presente, haciendo que todo pareciera un laberinto sin salida. Mientras tanto, en el pasillo, la enfermera regresó con noticias. El bebé está estable, pero hubo complicaciones inesperadas. Necesitamos que ambos padres firmen algunos documentos. Alejandro se tensó. Padres. Esa palabra retumbó en su mente. Él no era padre de ese niño. ¿O acaso sí? Su corazón se encogió al pensar en todas las decisiones que había tomado, en las palabras que nunca dijo, en el tiempo perdido. Clara lo miró, esperando una reacción que él no sabía dar. Un suspiro colectivo llenó la sala mientras Alejandro se acercaba a la mesa, intentando controlar su respiración. Cada movimiento suyo parecía cargar más tensión. Y entonces lo vio. Una nota oculta entre los documentos, apenas visible, con su nombre escrito con la caligrafía de Clara. Un secreto más, apenas insinuado, que lo hizo detenerse en seco. Alejandro sintió que el mundo se inclinaba sobre él, y por un momento, el tiempo se detuvo. ¿Qué estaba ocultando? ¿Qué más no le había contado? Clara notó su detención y comprendió que no podía esconder nada más. Sus manos temblaron al tomar los documentos, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y desafío. Alejandro la miraba, intentando descifrar cada gesto, cada respiración. Cada segundo aumentaba la presión emocional. La distancia entre ellos parecía imposible de salvar, pero cada fibra de su ser deseaba acercarse, comprender, proteger. La tensión era casi física, como si la sala misma los presionara, obligándolos a enfrentar lo que habían evitado durante años. El sonido del bebé llorando de nuevo resonó, esta vez más fuerte. Alejandro se volvió hacia la cuna, y en ese instante, una imagen fugaz lo golpeó. Él cargando al niño, intentando calmarlo, sintiendo un amor que nunca había experimentado. Pero el momento se desvaneció, reemplazado por la realidad cruel. No sabía cómo, no sabía por qué, y la vida continuaba llevándolos por caminos que él no podía controlar. Clara se acercó, y por un instante sus manos se rozaron, un contacto prohibido que despertó emociones que ambos habían tratado de enterrar. La química entre ellos era imposible de ignorar. Una mezcla de deseo, arrepentimiento y amor no resuelto. Alejandro sintió como cada segundo al lado de ella aumentaba la tensión, como cada mirada contenía historias no contadas, secretos, y un anhelo que podía ser tan destructivo como hermoso. De repente, un sonido fuerte interrumpió todo. La puerta de la sala se abrió violentamente. Un hombre desconocido, con autoridad y gesto firme, entró reclamando documentos importantes y cuestionando la custodia temporal del bebé. Su presencia era una amenaza inmediata, un recordatorio de que el mundo no esperaba por ellos, de que la justicia o la ley podían ser crueles, y que Alejandro no podía protegerlo todo con dinero o poder. Clara retrocedió, su rostro pálido, mientras Alejandro se preparaba para defender lo que creía justo. El hombre los miró con desdén, sus palabras llenas de reproche y acusación. No pueden decidir por sí mismos. Esto requiere intervención inmediata. Hay irregularidades, y alguien debe rendir cuentas. La tensión explotó en un instante, mezclando miedo, culpa y desesperación. Alejandro se dio cuenta de que la batalla que comenzaba no solo estaba fuera de la habitación, sino dentro del mismo. Su orgullo, su amor, su temor y su incapacidad para aceptar la verdad se enfrentaban sin piedad. Mientras la enfermera intentaba mediar, Clara miró a Alejandro con ojos suplicantes. Alejandro entendió en ese momento que la vida que había conocido, el orden que había creado, ya no existía.
Todo lo que pensaba que controlaba estaba colapsando, y la verdad que ambos escondían estaba a punto de estallar, cambiando cada relación, cada decisión y cada destino. Y en medio de la confusión, el llanto del bebé resonó como un recordatorio cruel. La inocencia estaba atrapada en el centro de un mundo lleno de secretos, injusticias y decisiones humanas imposibles de ignorar. Alejandro comprendió, con un nudo en la garganta y la certeza de que nada volvería a ser igual, que cada elección a partir de ese momento podría cambiarlo todo. Y justo cuando parecía que podían recuperar un instante de calma, la carta que había visto antes cayó nuevamente al suelo, abierta, revelando una palabra que lo dejó helado. Mentira. Alejandro apenas había tenido tiempo de asimilar la palabra escrita en la carta. Mentira. Su corazón latía con fuerza, un tambor de alarma que le recordaba que nada era lo que parecía. Clara lo miraba, incapaz de hablar, mientras el hombre autoritario del pasillo seguía insistiendo con documentos y reglas que ellos no entendían del todo. La sala parecía encogerse a cada segundo, cada respiración pesada cargada de reproches y miedo. De repente, el bebé dejó escapar un llanto más fuerte, y en ese instante, Alejandro se inclinó hacia la cuna, tomando suavemente la mano diminuta de la criatura. La ternura y la vulnerabilidad del niño golpearon su corazón con fuerza. Un nudo de culpa y amor emergió, recordándole que su pasado no podía borrarse, pero que el presente aún podía salvarse. Clara respiró hondo, finalmente rompiendo el silencio. Alejandro, hay algo que debes saber. Su voz temblaba, pero esta vez había decisión detrás de cada palabra. Alejandro la miró fijamente, consciente de que ese momento cambiaría todo. El bebé no es solo mío, continuó, es de alguien que creías perdido. El tiempo pareció detenerse. Alejandro sintió que su mente giraba en círculos, incapaz de conectar las piezas. ¿Qué quieres decir?, murmuró, con un hilo de voz. Clara Trego Saliva. El bebé es de nuestro pasado, Alejandro, y hay algo más. La carta, la palabra, mentira. Todo es para protegerlo. Lo que tú creías que era verdad, no lo es. Alguien intentó separarnos, manipularnos. Nos mintieron desde el principio. El hombre autoritario del pasillo intervino, pero esta vez Alejandro apenas escuchó sus palabras. Todo se volvió confuso, borroso. La incredulidad y la ira se mezclaban con la emoción más profunda, el alivio de descubrir que no todo estaba perdido y el miedo de que cada paso que den pueda empeorar la situación. Alejandro dio un paso hacia Clara, intentando sostener su mirada. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que nos hayan engañado tanto tiempo? Clara sostuvo su mano, y por un instante, el pasado y el presente se entrelazaron. No puedo explicarte todo ahora, dijo con voz firme, pero debemos estar unidos. Es la única manera de protegerlo y de recuperar lo que nos quitaron. Alejandro sintió que las lágrimas querían salir, mezcladas con la rabia y la emoción, con el miedo y la esperanza. Por primera vez en años, entendió que el amor y la verdad podían ser peligrosos, pero también salvadores. Entonces, el giro llegó. La enfermera entró con urgencia, sosteniendo un sobresellado. «Esto acaba de llegar para usted, Alejandro», dijo, extendiéndoselo. Él lo abrió con manos temblorosas y, al leer las primeras líneas, sus ojos se llenaron de asombro y horror. La persona que creía muerta no solo estaba viva, sino que había estado vigilando todo este tiempo, manipulando los eventos a su favor. Su corazón se detuvo un instante, y una mezcla de traición, miedo y confusión lo envolvió. Clara lo miró, sabiendo que la revelación cambiaría todo entre ellos. Alejandro se giró hacia el bebé, sus pequeños ojos dormidos aún inocentes e ignorantes del mundo que los rodeaba. Sintió un amor tan intenso que le dolía, y a la vez una responsabilidad que jamás había imaginado. Todo lo que creía conocer de su vida estaba en ruinas, pero en medio del caos comprendió algo fundamental. La verdad y el amor, aunque peligrosos, eran la única forma de reconstruir lo que habían perdido. El capítulo cerró con Alejandro sosteniendo al bebé contra su pecho, mientras Clara se acercaba lentamente. Afuera, el pasillo del hospital parecía interminable, lleno de sombras y de secretos aún por descubrir. Y en ese instante, Alejandro entendió que la vida no le daba segundas oportunidades, sino que le obligaba a enfrentar la verdad, decidir en quién confiar y elegir el amor incluso cuando todo parecía injusto. Un nuevo camino comenzaba, incierto y temeroso, pero con la promesa de que nada volvería a ser igual. La vida rara vez es justa, y a menudo nos enfrenta a caminos que parecen imposibles de recorrer.
Nos encontramos con secretos que hieren, traiciones que nos quiebran y decisiones que nos obligan a elegir entre la comodidad y la verdad. Sin embargo, es precisamente en esos momentos de incertidumbre donde descubrimos la fuerza que llevamos dentro, el valor de enfrentar lo que tememos y la profundidad de nuestro propio corazón. El amor, la familia y la empatía no siempre se presentan en formas claras o fáciles. A veces llegan disfrazados de dolor, de arrepentimiento, de conflictos que nos desgarran, y aún así, nos enseñan lecciones que ninguna riqueza o poder puede comprar. Aprender a mirar más allá de la superficie, a entender los silencios, las lágrimas y los gestos que parecen pequeños, pero que contienen mundos enteros, es la esencia de la humanidad. Cada lección que tomamos deja huellas. Cada palabra no dicha puede ser un peso, y cada acto de bondad, por pequeño que sea, puede salvar una vida o cambiar el rumbo de alguien más. En un mundo lleno de conflictos y malentendidos, la empatía se convierte en un puente invisible que conecta corazones, que nos recuerda que todos luchamos, todos sentimos y todos necesitamos ser comprendidos. Lo que hoy parece imposible, injusto o doloroso, puede mañana transformarse en aprendizaje, redención y amor. Las dificultades no eliminan nuestra capacidad de sentir, pero sí nos enseñan a valorar lo que realmente importa. La sinceridad, la compasión y la valentía de enfrentar la verdad, aunque duela. Y al final, cuando todo se ha puesto a prueba, cuando los secretos han sido revelados y las heridas comienzan a sanar, comprendemos algo fundamental. No es el poder ni la riqueza lo que define a una persona, sino su capacidad de amar, perdonar y reconstruir lo que parecía perdido. Porque al final de todo, más allá de los errores, del miedo y de la traición, lo que realmente nos define como seres humanos es nuestra capacidad de elegir el amor sobre el rencor, la verdad sobre la comodidad y la empatía sobre la indiferencia. Y así, recordemos siempre, la verdadera grandeza no se mide por lo que poseemos, sino por lo que somos capaces de dar, incluso cuando nadie nos mira.